¿Qué es DITEC? La sigla DITEC significa la D y la I, personas con discapacidad. La T y la E significa personas mayores. La C significa otros de la comunidad, en el cual involucran a la CEPOF, enfermedades poco frecuentes, oncología y todo bajo el paraguas de los derechos humanos. DITEC, unidos por la equidad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Depende de la hora en la que ustedes puedan acceder al programa Aquí y Ahora con DITEC en su cuarta temporada. Como vengo haciendo en todas las audiciones, lo primero para mí es agradecer. Agradecer a mi querido amigo Mario Puruncajas de Ecuador, porque desde el día 1 está apoyándonos, está dándonos su parecer, nos está ayudando a grabar, nos está ayudando en las ediciones y poner los subtítulos, que para nosotros es muy importante para que sea accesible para todos. También a mi amiga Alejandra Pérez de Canal 23 de Florida, que ella siempre está para darnos una mano para que el programa sale desde Florida, el interior del Uruguay, se irradia por todo el Uruguay y luego trasciende frontera. Como ya sabemos, hemos tenido muchísimas mensajes, muchísimas devoluciones de que este programa llega a todos lados y el agradecimiento. Y no para no ser menos, y para mí es muy importante, que hoy tengo nuevamente el honor de entrevistar a la doctora Amalia Gamio, mi querida, que desde el 2022 ya tenemos este ida y venida de que nos da clases magistrales. Muy bienvenida, mi querida, y mil gracias por estar nuevamente. No, la agradecida completamente soy yo con DITEC, con Mario. En verdad es un enorme honor estar con ustedes y agradezco mucho que me tomen en cuenta. En este 2025 le cuento que hemos adquirido la costumbre de audiodescribirnos. Aspiramos a que este programa sea totalmente inclusivo, como dije al principio, para todos. Usamos esta herramienta de accesibilidad para las personas con discapacidad visual, permitiendo acceder a la información y disfrutar del contenido en igualdad de condiciones. Claro que sí, con mucho gusto. Yo soy una mujer, soy adulta mayor, tengo el cabello castaño oscuro, en este momento traigo un vestido blanco que tiene en medio una franja con adornos, traigo unos aretes blancos que cuelgan y uso unas gafas muy llamativas de color naranja, redondas. Y detrás de mí tengo mi pequeña biblioteca, mis libros en esta casa del estado de Oaxaca, en donde vivo entre la Ciudad de México y Oaxaca, moviéndome constantemente. Con respecto a mi persona, mi nombre es Marta Jiménez Torres, soy uruguaya, nací en la ciudad de Dolores, departamento de Soriano. Soy una persona de cabello claro y tez clara. Uso anteojos o lentes, como dicen muchos, de fondo más bien tirando oscuro. Mido 1,55, soy una persona mayor, tengo casi 67 años. Estoy hoy vestida frente a la cámara hasta la cintura porque estoy sentada. Estoy vestida con un busito de varios colores y un saco sport en color negro. Estoy desde que se inauguró DITEC en el año 2002, soy una de las fundadoras y uso bastones canadienses. Quiero agradecer profundamente a que la doctora Amalia, vicepresidenta del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas, una vez más está con nosotros. La primera vez fue el 14 de noviembre de 2022. Los temas en ese momento tratados fueron cómo avanzan los derechos de las personas con discapacidad, cómo se está trabajando en América Latina respecto a la discriminación y la discapacidad, qué es el derecho a acceso a la justicia para las personas con discapacidad, derecho a la vivienda,
el trabajo. Todos estos temas lo hemos venido tratando desde el 2022 a la actualidad, porque la doctora después, en el 3 de diciembre, que nosotros hacemos un programa especial, siempre ha estado con sus mensajes, así que mil veces agradecida, porque siempre tenemos esa diferencia hacia nosotros. Y la entrevista de hoy la queríamos, sin perder el eje, que siempre hemos tratado de esto, tratar sobre los derechos de las personas con discapacidad y sobre todo cuando son vulnerados. ¿Cualquier persona puede hacer una denuncia de que sus derechos fueron vulnerados en las Naciones Unidas? Gracias, Marta, por la pregunta y gracias por recordarme bueno, que ya soy una amiga permanente de DITEC. En primer lugar, la persona del Estado, ya sea de Uruguay, de México, de Argentina, su país tiene que haber firmado el protocolo facultativo. Es decir, sabemos que existe la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y un protocolo facultativo que, como su nombre lo indica, no es obligatorio que lo firmen y lo ratifiquen los países que firmaron y ratificaron la Convención. Sería lo ideal, porque es la posibilidad de que las personas con discapacidad presenten quejas individuales cuando se han violado sus derechos. Entonces, el primer punto es que el Estado parte de la Convención haya firmado y ratificado el protocolo facultativo. Si es así, si ese Estado de donde es la persona ya firmó el protocolo facultativo, esa persona tiene primero que agotar todos los recursos que existan en su propio país. Es decir, primero tiene que acudir a la Comisión de Derechos Humanos, si existe a nivel nacional, o al consejo que tengan para prevenir la discriminación. Cualquier mecanismo local que reciba quejas por violación de los derechos de cualquier persona, pero en este caso de las personas con discapacidad, o bien por el lado jurisdiccional, es decir, presentar una demanda jurídica diciendo que fueron violados sus derechos y claro, tendría que haber legislación que acepte ese tipo de quejas. Por ejemplo, en mi país, que es México, sí tenemos leyes que prohíben la discriminación, así que se puede presentar una denuncia penal por la violación de estas leyes. Bueno, entonces, en el supuesto de que sí existan esas leyes, se tienen que agotar, como decía yo, todos los recursos nacionales primero. Si la respuesta de esos recursos nacionales es negativa, es decir, dicen no podemos resolverle el asunto, no se puede, no aceptamos que haya una violación de sus derechos, etcétera. Entonces es cuando la persona puede acudir al Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en donde en la página del comité tenemos una sección específica que señala exactamente cuál es el procedimiento para presentar esa queja, en qué términos, cómo debe de ser sustentada. No es nada complicado, lo que se pide es que se sustente qué artículos de la convención han sido violados en ese momento y para esa persona en específico. ¿Sí? Esa es la clave de la presentación de la queja con nosotros, que se explique claramente cuál derecho esta persona considera que le ha sido violado, ya sea que ha sido discriminado, es el artículo 5 de la Convención, o bien que está bajo la tutela, figura que ya no debe de existir según el artículo 12, o bien que se le ha negado el acceso a la justicia, que es el artículo 13, y así sucesivamente. Entonces, eso es lo importante, que demuestre, bueno, que sustente, y si tienen pruebas por escrito, mucho más. Por eso, un gran consejo que les damos a las personas que ya están en posición de presentar una queja ante el comité es que cuando presenten sus quejas en los mecanismos nacionales, siempre lo hagan por escrito y guarden
esos recibos, ese sello de recibido del primer documento, ese sello de recibido de alguna de segundo documento que le hayan pedido, y por supuesto aquel documento en donde le niegan que eso sea una violación de sus derechos, porque todo eso va a sustentar que ya agotó los mecanismos nacionales y además va a sustentar los derechos que le fueron violados. Usted ha dicho que se puede hacer una vez agotado todo, es decir, la parte jurisdiccional, se ingresa la demanda, se ingresa el escrito de la demanda, luego la apelación y por último la revisión. Hay que agotar todos, absolutamente todos, o con la apelación, al haber sido denegada la apelación, ya es suficiente. Es suficiente con la apelación, en el caso de que hubiera sido denegado. Pero sí es Plazos, importante que acuda a todas las instancias nacionales claro. que tengan a la mano. Es decir, que no haya alguna que no haya acudido, porque entonces le vamos a contestar que no ha agotado todas las instancias nacionales. Estaba preguntándole por los plazos, algo Eh, muy importante. sí, es decir, exactamente a qué te refieres con los plazos. Es decir, vamos a suponer, terminó la apelación, la cual fue denegada. A partir de ahí, ¿qué plazos tiene para presentarse ante el comité? No, no hay ningún plazo. Lo ideal es que lo presente de inmediato, porque bueno, lamentablemente estamos tratando de agilizar la respuesta a las quejas individuales lo más pronto posible, pero lamentablemente tenemos un retraso que venimos cargando desde la pandemia, etcétera. Ya casi estamos al día, pero todavía nos falta un poquito. Entonces, entre más rápido, inmediatamente después de que se le haya negado, digamos, la posibilidad de que se resuelva esa queja a nivel nacional, inmediatamente es lo adecuado. No hay un plazo específico, pero sí sería lo ideal que fuera de inmediato. Claro, pero si pasaron 2 años, ya ahí es Eh, probable que no tenga lugar. no tenemos un plazo específico, pero es posible que hayan cambiado las autoridades en el estado parte y que entonces tal vez podría volver a presentar la queja en su lugar y si funcionara, es decir, no es necesario esperar a que pase tanto tiempo, porque entonces les recomendaríamos que la volviera a presentar primero en su país de nuevo. Entonces, hablemos de 6 meses como algo, no porque no se pueda, pero complicaría la posibilidad de un seguimiento adecuado y eh, pues de una respuesta adecuada también por el comité. ¿Se necesita firma letrada? No, no se necesita. Es aconsejable porque pues siempre hay a veces cosas que no conocemos, como personas que no somos abogados, no conocemos algunos términos o algunas cosas que serían ideales, pero no es un requisito. Es decir, lo puede presentar la persona, pues quizá puede pedirle consejo a algún amigo abogado, oye, mira, hice este escrito, ¿tú qué opinas? ¿Cómo me dices? Porque lo que no queremos es que obviamente tenga que gastar en una asistencia letrada. Entonces, no es obligatoria. Es aconsejable, pero no es obligatoria. Claro, al no tener firma letrada, por más que la persona haya sido asesorada, no va a ser motivo para que realmente su petición pueda ser rechazada, ¿verdad? No, no, ella firma, pone su nombre. Una cosa importante es que su nombre no se da a conocer si la persona no lo desea. Claro, siempre va a ser el autor, así lo vamos a manejar nosotros. Si la persona desea que se conozca su nombre, así se hará. Pero la petición va firmada. Ahora, en caso de que hay muchas peticiones que sí llevan asistencia letrada, entonces se dice, firma el abogado tal en representación de su cliente fulano de tal, pero no es necesario, insisto, con que lo firme el autor
eso es más que suficiente. ¿La queja tiene una reparatoria patrimonial? Vamos por partes. En primer lugar, se recibe la queja, se analiza primero si la queja puede ser aceptada, es decir, si cubre todos los requisitos. Y segundo lugar, el comité, ya que sí fue aceptada, en el grupo de quejas nos vamos al fondo de la queja, es decir, analizamos paso por paso qué es lo que el autor nos está diciendo que se violó, qué procedimiento siguió, porque pues como tenemos que estar seguros que se agotaron los procedimientos nacionales, el autor tiene que hacer una cronología de los pasos que fue siguiendo en su país. Eso revisamos, nosotros comentamos, el autor se acercó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de su país y obtuvo la respuesta tal y tal, con fecha tal. Es decir, hacemos todos nosotros también la cronología de lo que ha pasado y analizamos artículo por artículo si consideramos que fue violado ese artículo. A veces la persona dice que se le violaron 5 artículos y el análisis profundo del comité se dice que 3 sí se violaron y 2 no, o todos, etcétera, ¿no? Pero se analiza a fondo. Se solicita al Estado parte información de parte del comité. Ese es el siguiente paso. Ya que el autor nos dio toda su información, es parte del procedimiento solicitar al Estado parte que nos informe qué está pasando con esa persona, por qué se le negó la evolución de la queja, toda la información que tenga. Entonces, claro, el Estado en general dice que no están de acuerdo con que esta persona se haya quejado con nosotros, que porque ellos consideran que no hay violación a la convención, etcétera. Dan todas sus razones que nosotros sabemos que las van a dar porque se defienden. Nuevamente le pedimos, si es que requerimos alguna otra información al autor, ahora sí al autor, y si así lo requiere el comité, al Estado nuevamente. En fin, al final de todo este procedimiento, el comité puede concluir que, como te decía, que fueron violados el artículo 5, el artículo 12, y no así el 19 y el 25, por dar un ejemplo cualquiera, ¿no? Sí, sí. Y recomienda, y ahí viene el asunto importante, recomienda al Estado parte. Generalmente las recomendaciones son: 1, que le dé una disculpa pública a la persona que recibió, que enfrentó estas violaciones a sus derechos humanos por el Estado parte. ¿Eso qué es? Una disculpa pública es generalmente con prensa en el Estado, con la presencia de la persona, diciéndole: el Estado X se disculpa contigo, fulanito de tal, por haberte violado el artículo 5, 12 y 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El siguiente punto de recomendación que da el comité es que se le reintegren todos los gastos que le haya ocasionado esa queja. Por lo tanto, por eso es muy importante, como decía yo, que durante todo el procedimiento, desde el inicio, desde que empieza a presentar la queja en su país, guarde hasta los recibos de las fotocopias, todo. Si consultó a una persona letrada, que le dé un recibo, todos los gastos que los compruebe, porque una de las recomendaciones del comité al Estado parte es que le reintegre todos esos gastos. Si esto duró 3 años y ocasionó que esta persona se haya tenido que trasladar de algún estado de su país a la capital, y ese traslado ocasionó todos los gastos, se los tiene que reintegrar el Estado, todos, así sea una cifra muy alta. No se pide que se le dé una compensación más que todo lo que ha gastado, pero que sí se le reconozca públicamente, que se le recuperen todos los gastos. La siguiente recomendación es que se realicen reformas jurídicas que sustenten que ya no se va a poder violar esos artículos. Por ejemplo, se les pide que haya una ley
contra la discriminación, se les pide que, si estamos hablando del artículo 12, que se elimine la tutela, es decir, que haya igualdad en el acceso a en igualdad ante la ley para la persona que presentó esa queja y para todos los demás. Esa es la ventaja de una queja, que se está pidiendo al Estado que reforme esa ley que ocasionó la queja por el artículo 12 de esa persona. Y aquí vienen asuntos muy, muy interesantes, porque tiene que responder al comité 6 meses después de cómo va la evolución de esas recomendaciones que se le hizo en materia de reforma legislativa. ¿Sí? Esto nos hace una enorme diferencia con la revisión del examen del Estado parte, que es generalmente cada 4 años, o a veces más, porque, como digo, tenemos retraso en el examen, y ahí la observación es, bueno, es muy importante porque se les hacen recomendaciones al Estado parte, pero puede ocupar mucho, mucho mayor tiempo. Esa es la ventaja de presentar una queja, de que se le va a pedir al Estado parte que en 6 meses le informe al comité si ya reformó todas esas leyes o en qué avance va la reforma de esas leyes, que sustente con pruebas cómo va la reforma de esas legislaciones. Eso hace que, claro, se presione al Estado parte con mucha más fuerza, con mucha más presión, con mucho menos tiempo de espera, y que se beneficie no solamente a la persona que presentó la queja, sino a toda la comunidad, porque se les está pidiendo reforma a la legislación que evidentemente va a beneficiar a toda la población con discapacidad que enfrente las mismas violaciones. ¿Sí? Y entonces se le hacen algunas otras recomendaciones al Estado parte, que claramente no se vuelvan a repetir este caso, es decir, muy importantemente es que se compense claramente a esta persona. En el caso, por ejemplo, por decir así, de una queja de no inclusión educativa a una persona que se le haya negado el acceso a una escuela regular, se le dice al Estado que de inmediato le dé el acceso a este niño o joven o adulto con discapacidad a ese espacio educativo al que quería ingresar, si esa persona todavía quiere. Desde luego, no lo vamos a forzar, pero si esa persona o ese niño, ese joven, todavía quiere ingresar a ese lugar en donde no se le permitió, que se le dé el ingreso de inmediato. Estamos hablando de que se le va a recomponer todo. Por ejemplo, desde que se inició la demanda, Sí, desde que se inició. es decir, desde que se inició la demanda en el país o desde que se inició la demanda, la queja ante Naciones No, Unidas. desde que se inició la demanda en el país. Por eso es importante, como digo, que Sí. siempre haya comprobantes de todo lo que cuando presenten las quejas en su país, porque la recomendación es que se le pague todos los gastos desde que el día cero, desde que presentó la primera queja por escrito en cualquiera de los mecanismos que tenga su país para la presentación de esa queja. Y la ventaja que tiene la queja es que es un trámite más rápido, más accesible. No es que sea un trámite más accesible, sino que en comparación con Ujú. el examen del Estado, que es cada 4 años, y que las recomendaciones pues pueden aplicarse mucho más lentamente, en el caso de la queja se le está pidiendo al Estado que informe al comité en los próximos 6 meses si ya reformó esas leyes que le pidió que reformara o en qué etapa de reforma van. Es decir, pueden decir, bueno, es que en 6 meses es muy pronto. Bueno, infórmame y si ya convocó el legislativo a una consulta para la reforma de esta ley. O sea, ¿en qué etapa va? Pero en 6 meses me tienes que dar un avance importante o la resolución de esto que te estamos pidiendo. ¿Y cuánto tiempo lleva desde que se ingresa al comité para que sea aceptado y luego para que se comiencen a estudiar?
Como decía yo, ahora quisiéramos Sí, agilizarlo mucho más, pero no es posible. Ahorita en términos generales estamos hablando de 2 años para la resolución de una queja. que dentro de todo es más rápido que si la persona eh, accede a la corte, ¿no? Claro, aparte de todo, como yo les digo siempre, les recomiendo muchísimo a las personas con discapacidad que siempre presenten quejas. Tú sabes que es lógico y lo hemos escuchado y lo entendemos, que las personas dicen, ay, no, yo no presento queja en mi país porque no me resuelven nada, es una lata, me hacen dar vueltas. Bueno, pero entonces yo les digo, esa es la parte que nos toca a nosotros, me refiero a nosotros, sociedad civil o aliados de las personas con discapacidad. Yo me estoy poniendo en el, en los pies de una persona que está presentando la queja. Eso es lo que nos toca como sociedad. Es decir, sabemos que muchas veces estos procesos son lentos, pero si no los presentamos, estamos perjudicando a las personas con discapacidad, a todo el conjunto de personas con discapacidad. Entonces hay que hacer el esfuerzo, hay que decir, bueno, es posible que me vayan a hacer dar vueltas, es posible que no me resuelvan nada, pero yo estoy haciendo algo que va a visibilizar lo que está pasando en mi país. Estoy haciendo ese esfuerzo y no me estoy equiparando a mi gobierno por decir algo y yo tampoco estoy haciendo nada. Entonces, hay que hacer el esfuerzo de presentar la queja porque además esa posibilidad, esa presentación de la queja en los mecanismos nacionales le va a dar a esa persona la posibilidad de presentar la queja ante el comité. Así que vale la pena hacer el esfuerzo. Por eso yo les insisto. Fíjate que, por ejemplo, tenemos muchísimas quejas de países como Australia, Inglaterra, Alemania, Hungría, y tenemos muy pocas quejas de nuestra región. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que se violan más los derechos en esos países? No, quiere decir que la sociedad está más sensibilizada en esos países y que sabe que tiene que pasar por el trámite de presentar quejas, etcétera, que es bastante molesto en cierta forma, pero asume esa responsabilidad porque sabe que el resultado le va a beneficiar a sí mismo o a sí misma y a toda su comunidad. Entonces están más conscientes de la importancia de hacer el esfuerzo de presentar las quejas. No es que se violen más allá, se violan igual, pero la sociedad civil está más consciente. Por eso yo quisiera que en nuestra región hubiera más quejas, se presentaran más quejas en los mecanismos nacionales primero y a nivel del comité después. Es que América Latina, es decir, todavía nos cuesta el cumplimiento de nuestros derechos, ¿verdad? Sí, porque lo que te digo, tenemos esa idea muy latina de que decimos, no, ¿para qué presento quejas si no se va a resolver nada y yo ya mejor me quedo así como estoy? Pero entonces se quejan de cosas cuando no se quejan delante de los mecanismos que deberían, ¿sí? Cuando mucha gente me dice a mí que tiene este problema y le digo, ¿y por qué no vas y presentas tu queja a la Comisión Nacional? No, porque entonces me voy a tardar mucho y no me van a resolver, me van a decir que no. Entonces yo le digo, entonces no te quejes, pero no te quejes de que te estén pasando estas cosas, ¿sí? No te quejes si no te quejas. Claro, lo que no es para justificar, pero hay veces que, por ejemplo, primero se tiene que agotar a nivel nacional. Entonces, a veces te demora 10 años para después tener No, que apelar. Y entonces decís, es decir, me lo han dicho muchas veces porque yo también sigo difundiendo y por eso es que la convocamos para continuar difundiendo este tema porque sabemos que por suerte llegamos a muchísimos países y bueno, y en el nuestro, por supuesto, también hay que difundirlo, ¿no? Y me dicen, 10 años estuve para que realmente, desde el momento de que se ingresó la demanda o que se hizo la conciliación previa, hasta el momento que se resuelve. Fueron 10 años. Es bueno, agotador. qué bueno que mencionas eso, Marta.
Hay casos en los cuales sí los ha habido en el comité, no son los más frecuentes, pero sí los ha habido, en el cual aceptamos, aunque no se haya agotado el recurso, porque inferimos que no va a haber solución si ya pasaron 2 o 3 años después de que se metió esta queja. Sí hemos aceptado quejas cuando la respuesta no ha llegado en 3 años a través del mecanismo nacional y así nos los hacen ver en la queja. Llevamos 3 años esperando la resolución de esto, con lo cual inferimos que ya no nos van a contestar o que la respuesta va a ser negativa. Entonces sí hemos aceptado algunos casos, porque aquí es donde es importante el consejo letrado. Muchas veces los letrados le dicen a la persona, mira, yo te voy a poner el ejemplo de 2 o 3 casos en los que después de 2 o 3 años siempre la solución ha sido negativa. Tenemos esa experiencia. Entonces nos suman esos ejemplos en la petición y a nosotros nos sirve porque nos están dando ejemplos de que efectivamente ha sucedido que después de 2 años la respuesta casi siempre es negativa. Entonces, todo lo que sustente la queja, que ayude a que se resuelva más rápido, nos es de utilidad. Y hay casos en que puede darse. Por eso yo comentaba de un caso que yo he estado tratando de que se presente la queja y me dicen, pasaron 10 años hasta que realmente la respuesta fue que no, decir, la reparatoria patrimonial no alcanzó ni para comprar un celular. Claro, Entonces, claro. ahí es donde, y bueno, yo ahí ya no sé qué explicarles. Por eso, Explicarles eso, que hay que sustentar a veces con los casos que no han sido resueltos, con 2 o 3 que tengan de ese ejemplo, meten su queja al comité y digan, miren, yo ya tengo 2 años de estar con esto y tengo el ejemplo del caso tal y caso tal, en que después de 10 años la respuesta fue negativa y la reparatoria no alcanzó ni por un celular. Todo eso que me estás diciendo son precedentes que son útiles para cuando las personas que actualmente deseen presentar una queja lo puedan sustentar. bárbaro, porque es decir, yo he tratado de difundir la queja, pero no he tenido eco, y por eso era que hoy la volvíamos a convocar. Eh, Claro, y ¿Cómo? animémosles, de todas maneras, animémosles a que hagan el esfuerzo, a que, bueno, si después de 10 años el resultado fue ese, pues ahora que se presenten ante el comité, ya agotaron, aunque pasaron 10 años en los casos aquellos. No, no, y se hizo apelación, se llegó a la apelación, se apeló por el resultado y realmente no está satisfecha la Claro, demanda, ¿no? lo entiendo, pero ahora Entonces, tenemos la ventaja esa de que se pueden marcar como antecedentes para que sea aceptado por el comité y además la apelación puede servir también para nosotros al momento de presentar. sí, sí, hubo apelación y la apelación realmente fue eso Sí, que no les alcanzó para comprar un celular. Así así que es. por eso es que una vez más queríamos convocarla. Eh, para llegar a la corte, ahí esos son dos pasos totalmente diferentes. Quiero que quede clarito acá. Digo, perdón por reiterar, pero quiero que a la población le quede claro, ¿sí? Específicamente, ¿cuál es la pregunta? Para llegar Eh, la a la diferencia corte, entre que las personas lleguen al comité a través de una queja y la diferencia cuando se tiene que llegar a la corte, pero ¿a cuál corte? ¿A la a la corte? corte internacional. Ah, Lo- no, no. Si las personas presentan la queja con nosotros, ya no deben de presentarla con otras instancias internacionales. Y viceversa, si ya presentaron la queja ante otras instancias, nosotros ya no la vamos a aceptar. Es decir, tienen que elegir qué instancia les es más útil. Obviamente, eh, eh, en caso de persona con discapacidad, pues es mejor que la presenten con el comité, pero la persona tiene la posibilidad de elegir decide. con quién puede presentar la queja.
quería que esto quedara claro por las consultas que hemos tenido. Y Claro. bueno, nosotros como DITEX también siempre que se nos presenta la oportunidad, hacemos el informe sombra, como le llamamos, pero esto es otra cosa y queremos que quede bien clarito para que la población realmente se pueda instruir en esto. Por Y eso, claro, la persona que va a presentar una queja, como yo decía, se puede mm, asesorar de un abogado o se puede asesorar de una organización de la sociedad civil también, ¿no? O sea, como decía yo, los requisitos están muy claros ahí en la página que dice comunicaciones, nosotros les llamamos sí. comunicación, pero ahí están muy claros. Pero puede asesorarse por una organización de la sociedad civil, por un abogado o simplemente presentar realizar su escrito y luego pedirle a un abogado nada más simplemente que lo lea y le dé algún consejo en aras de que no tenga que gastar dinero cuando de por sí es caro, pero en el caso de que lo tenga que gastar, siempre que tenga sus recibos para, como digo, esto le sea reintegrado en caso de que nosotros aceptemos la queja. Mi querida Amalia. Perdón porque siempre estoy insistiendo en lo mismo, es decir, ya es la segunda vez, pero son clases magistrales y realmente llega a toda la población. Y Qué bueno. eso es lo que nosotros pretendemos con este humilde programa, hacer valer nuestros derechos. Me Y este es parece uno de magnífico y los felicito ampliamente. El tiempo es tirano en televisión. Ahora queremos que nos deje una reflexión. Nos quedaron más temas para conversar, pero bueno, serán en próximas instancias. Bueno, antes de la reflexión voy a hablar de lo que son las investigaciones que nos faltó. Es Bien. decir, esa es la otra figura que tenemos en el comité. Cuando se considera que un país está violando masivamente los derechos humanos de un grupo de personas con discapacidad, entonces viene esta segunda figura que es la de la investigación o la inquiry. Esa la debe de presentar una organización de la sociedad civil y lo mismo bien sustentada, ¿no? De por qué está presentando esa investigación. El comité ha hecho solamente 5 investigaciones porque ya es un asunto muy serio, estamos hablando de violaciones masivas a los derechos humanos, ha tenido una investigación en el Reino Unido, una en España, una en Hungría, una en México, lamentablemente, y a otra que no me viene ahora el país. Pero el asunto está entonces que se presenta esto y se solicita una investigación. En este momento se designa a un grupo o 2 o 3 miembros del comité que se encarguen de esa investigación y ahí sí tienen que asistir al país presencialmente para investigar in situ qué está pasando. Desde luego tienen que tener autorización del país, es decir, el comité le va a decir al país, hemos recibido una queja por violaciones masivas del artículo 24, por ejemplo, el acceso a la educación inclusiva. Entonces, te pedimos tu autorización para hacer las investigaciones. Siempre le han dado el permiso al comité, porque, bueno, los países entienden que han firmado y ratificado la convención y el protocolo facultativo y tienen que hacerlo y cooperar. Entonces, estas 3 personas, miembros del comité, asisten al país y tienen entrevistas con organizaciones de la sociedad civil, con personas en lo individual, con los propios ministerios. Es decir, es una investigación in situ. Y se lleva toda esa información a Ginebra, se estudia concienzudamente, generalmente tarda un año más o menos en hacer una investigación porque ya es algo muy serio, y otra vez viene la recomendación hacia el Estado parte, pero ya eso es mucho más serio. Esa es la segunda parte y no quise dejar de mencionar. Y bueno, yo diría que la Gracias. reflexión final que me gustaría mucho hacer es, primero, que se animen a presentar las quejas, que entiendan que independientemente del trabajo que pueda implicarle a la persona, estaríamos haciendo algo en favor de toda una
comunidad, de toda una sociedad, que son la sociedad de las personas con discapacidad. Entonces, tomarse el trabajo, hacer el esfuerzo, eso visibiliza muchísimo la situación de las personas con discapacidad en un caso particular y luego las beneficia en lo general. Y finalmente, felicitar a DITEC, porque yo creo que esta es la forma exacta en la que se debe sensibilizar y hacer la difusión. Así que muchas gracias y muchas felicidades. Amalia, un abrazo enorme desde Uruguay. Muchísimas gracias por todo, porque siempre está dispuesta para nosotros y nosotros queremos realmente saber, ayudar, empatizar, que nuestros derechos deben ser respetados. Por eso siempre digo, las personas con discapacidad somos sujeto del derecho, no objeto del derecho. Mil gracias por esta cordial entrevista. Un fuerte abrazo nuevamente. Muchísimas gracias de nuevo y hay que recordar que nada de las personas con discapacidad sin las personas con discapacidad. Muchas gracias por el honor. Gracias, ha sido un honor.